El libro del tiempo y de la eternidad, parte 11, final del libro, por Friedrich Weinreich, 11º capítulo, Nefesh Fomeach, crecimiento y cambio. Ir y venir, la comprobación de la luna nueva, por el Bedín. El mundo está construido sobre Gesed, gracia al crecimiento del trigo, pan y cuerpo Seorá, cebada cabello en lugar de puerta, el jardín de las manzanas sagradas, el rostro de Dios, la cara del ser humano, el santo anciano del principio, la recolección del cereal, la Omer. El día 33, el conteo en los Sefirot, Simón Bar Yochai. Hemos hablado de Rosh Hodesh 201, 308, 4, 300, de la luna nueva. He escogido algunos aspectos, entre otros, el encuentro entre David y Jonatán, que caracteriza los acontecimientos en Rosh Hodesh. Quisiera añadir algún aspecto diferente. La luna nueva no es solo una aparición astronómica, está en el cielo, porque existen todas las condiciones. Podríamos precisarlo así, porque existe en la realidad eterna, se expresa también en lo astronómico. Algunas veces encontramos relaciones entre lo astronómico y lo otro, en otras ocasiones, no. Personalmente estoy convencido de que, si se buscara e investigara en esta dirección, quedaríamos de tal forma subjugados por todas las relaciones existentes, que tendríamos que añadir. Voy a dejarlo, porque lo que descubro no es otra cosa que la confirmación de lo que ya sabía, o por lo menos, podría haber sabido, es decir, que el mundo, la creación, es un grandísimo milagro, y que en todo tiempo habría que saltar y dar gritos de alegría. Si ya no prestamos atención a muchos fenómenos y toda clase de relaciones se nos escapan, no significa que no existan. Y si las encuentras a pesar de todo, dirás, ¡qué gran hallazgo! Para añadir un poco después, no, ningún hallazgo, más bien una evidencia, porque la creación es un milagro. Naturalmente, ¿por qué preocuparse tanto? Naturalmente que es así, tanto si lo veo como si no. De la misma manera que el ser humano no se preocupa, o por lo menos no debiera de preocuparse, por el correcto funcionamiento de su cuerpo. No es necesario que diga, ¿qué relación tienen todas las partes de mi cuerpo? Porque todo cuelga siempre de un hilo de seda. Sin embargo, está convencido de que está bien tal cual. Deja de ver el milagro y cree que es algo natural. Si pensamos así, ya no consideramos toda la naturaleza como un milagro, sino como algo muy corriente, muy natural, muy normal. La luna nueva como fenómeno astrológico expresa el principio del bien. Crecer es cambiar. Crecer en este mundo no significa que los árboles crezcan hasta el cielo. Únicamente en la construcción de la Torre de Babel se espera llegar tan alto. Crecer significa crecer, llegar a culminación, secarse y morir. Los dos lados van juntos. Nada aquí crece hasta el infinito. Hasta del universo se dice que se expande y se contrae, que se mueve, por así decir, en una especie de inhalación y exhalación. La existencia aquí está sometida a las leyes del cambio. No corre en una sola dirección, sería tonto pensar así. La misma tontería sería decir, seguimos viviendo y tendremos 100, 200, 300 años y quién sabe si tal vez lleguemos hasta 1000. ¿Y luego qué? Bueno, para entonces ya se habrá encontrado una salida, pero de momento, estemos tranquilos. Aunque se sepa muy bien que ese otro asunto vendrá después de los 1000 años. Sin que conozcamos por supuesto todo lo que pueda venir. Todo lo que está bajo la ley de la Nefesh Fomeach se expande y se contrae. La Nefesh es el alma que se muestra en la esfera biológica, el alma de aquello que se construye aquí, en esta visibilidad de aquí. Todos nosotros somos Nifas y Nifasot, masculino y femenino. Hace tiempo se decía que una ciudad contaba tantas Nefas y tantas almas. Esa Nefesh Fomeach se expresa en primer lugar en el principio del tercer día, cuando se crea el árbol. El árbol es una Nefesh Fomeach, la primera. Porque la Nefesh es la fuerza causante de todo aquello que aparece aquí, para que pueda desplegarse y, luego contraerse. Ningún árbol se queda para siempre. Todos vienen y van, por sí mismos o por una fuerza exterior, como sea. Y aunque el árbol en sí puede parecer que tenga permanencia, las hojas y los frutos vienen y van. En el árbol vemos algo con anterioridad, inexistente en la creación. Todo lo demás queda, pero con la Nefesh Fomeach comienzan los fenómenos que vienen y van. Y la propuesta que dice que viene para crecer, solo crecer, es la misma que si de algo que aparece en una dualidad, escogiésemos un lado únicamente. Y ese lado único lo aceptamos y el otro lo negamos. Preferimos ignorar que existe. Así podríamos decir, por ejemplo, que existe únicamente la predeterminación, todo está ya arreglado y la libre voluntad no existe. ¿Vale? Pero estás viendo un solo lado. Pero ¿cómo se relacionan los dos lados? No se relacionan. Quien pretenda determinar con lógica cómo se relacionan la vida y la muerte, convierte el mundo en un objeto mecánico, en un autómata. Desaparece todo lo vivo en el ser humano, todo sentimiento y toda sorpresa inesperada, ese que hace gratis.
por razones totalmente inexplicables. Todo eso desaparece porque se va calculando. Lo que queda es un problema de aritmética. En nuestros tiempos se está siempre recogiendo todo en fórmulas, siguiendo el ejemplo de las ciencias naturales. Por ejemplo, en la fórmula de la gravitación, con la que quizá podría estar de acuerdo. No se me ha preguntado. Pero imaginémonos que se me preguntase, diría, sí, puedo aceptar la fórmula de la gravitación, añadiendo pero solo en parte. Porque no es verdad que todo objeto que esté cayendo deba seguir cayendo. Existen otras posibilidades, pero no las conocemos. No tenemos ni idea de ellas. Vemos una sola posibilidad. También se hacen fórmulas en otras áreas. Yo mismo he tenido que cometer semejantes pecados. Porque a través de la estadística científica, puede recopilarse en fórmulas hasta el comportamiento psicológico del ser humano. Sé que los estudiantes de psicología se quejan siempre de las muchas estadísticas que deben estudiar, es decir, se quejan de la ciencia. ¿Qué tiene que ver con la psicología? La psique, por supuesto. Se piden fórmulas, porque se buscan seguridades. También en las ciencias empresariales. Y siempre hay diferencias de opinión. Hay ciencias empresariales y ciencias del espíritu, y estas no admiten fórmulas. No sé si conocen los trabajos del profesor Huizinga. Son libros muy interesantes, quisiera recomendarlos para su lectura. Rechaza la idea de ver la historia como el recorrido de una ley, algo predeterminado, un ciclo. Opina contrariamente a Oswald Spengler, que propone en sus libros, que la historia es el transcurso de una determinada ley. O, como se hace de vez en cuando, se calcula el final de los días, con ayuda de Daniel y Ezequiel. Si de verdad pudiera hacerse, no encontraríamos ningún sentido en nuestros quehaceres. Podríamos cometer equivocaciones sin más, porque la salvación no vendría hasta esta o aquella fecha. ¿Qué sentido tiene hacer el bien? Todos estos intentos vienen del hecho de querer ver un lado nada más de la nefes fomeach, olvidando que existe otro lado igualmente eficaz. Les he contado ya que aquello que consideramos normal es solo la mitad aproximadamente de los acontecimientos. La otra mitad no es normal. Pero no nos gusta oírlo y suprimimos toda mención, porque molesta la imagen del mundo que nos hemos construido. El punto más importante es, ten conciencia de que la nefes fomeach viene de otro mundo. Porque, ¿de dónde viene esta vida? De la semilla, ese milagro, que se expresa de cierta manera muy determinada y que recibe determinadas formas, colores, rayas y bordes, y con todo aquello que ya está encerrada en la semilla, crea finalmente esa planta específica. Pero si preguntamos por el origen de la vida, ese milagro que vemos aquí, debemos decir al mismo tiempo, observamos que regresa a algún lugar desconocido. Viene y se va. La misma ley de su venida es la causa de su desaparición. En la astronomía, también es así en muchos aspectos. Lo que crece en primavera y florece en verano, se marchita en otoño y desaparece en invierno. También aquí notamos una especie de respiración. La nefes fomeach conoce el venir y también el regresar. La construcción de la Torre de Babel, si puedo llamarla así, la Flaga 580-33-5, se construye y se derriba una y otra vez. Existe una lengua que viene del principio primordial, y existe una multitud de lenguas. La lengua de una contiene un milagro, pero ya no lo comprendemos. También el holandés, el inglés o el alemán contienen un milagro. Ya no lo comprendemos, pero en todo caso debemos saber que estamos en presencia de un milagro. La nefes fomeach, por tanto, es algo que no solo crece, sino que también decrece, para luego ausentarse. Viene del más allá y regresa allí. Aparece aquí, y su presencia debemos verla como un mensaje de otro mundo. Fíjate en sus detalles. Todo lo que está aquí, también las cosas que llamamos muertas, rígidas, piedras, minerales, vienen de otro lado. No sabemos cómo, pero lentamente iremos comprendiendo. Vienen y van. Esa es la nefes fomeach. Se expresa también en las estaciones. También el sol, para nuestro ojo, parece como si fuese viniendo y desapareciendo. Podemos decir, por supuesto, que la Tierra gira alrededor del sol. Pero para nuestro ojo, para nuestras percepciones, parece que el sol sube y baja entre los solsticios. Y ese subir y bajar del sol, lleva vida en muchas formas y también la muerte en muchas formas, el frío, el regreso. ¿Por qué y cómo? Y, ahí donde el sol está siempre, en el trópico, también hay un ir y venir, de otra manera. También en la luna reconocemos a la nefes fomeach. Por ello, la luna nueva, el Rosh Hodesh, cuando la luna está oscura y desaparecida, es algo muy especial. Fíjate, decimos, la creación contiene una ley que se expresa en el ir y venir. Ante todo, aquello que es portador de la forma, viene y va. La sabiduría antigua dice que la luna determina la forma, acuña la forma. La luna es el lado femenino, no la mujer que conocemos aquí es el lado femenino, es decir,
aquello que es perceptible aquí. La luna marca lo femenino y aquello que llamamos mujer, en el sentido de que podemos decir que la mujer tiene cosas en común con la luna. También en el nivel orgánico existen relaciones. No sé, reflexiona mucho sobre eso, porque desdibuja la imagen científica del mundo que nos hemos forjado. Solo causaría confusión admitir que la luna tenga algo que pueda relacionarse con las formas. La luna muestra pues la Nefesh Fomeach y por ello, la comprobación de que la luna nueva es especial. No se trata de que digamos, bueno, astronómicamente, la fecha está fijada y ya, puedo decirlo basándome en mi calendario. Lo sé ya de antemano, porque los meses judíos son meses lunares. La tradición judía dice que la luna nueva no se determina así, porque no puede darse luna nueva en el mundo, mientras que el Bet Din, el tribunal, no lo haya proclamado. Din es aquello que es del lado izquierdo. Como he escrito en mi libro La Biblia, divino proyecto del mundo, en la creación existe un lado derecho y un lado izquierdo. Gesed 864 es el lado derecho y Geburah 326-205 Din 410-50, el lado izquierdo. Din es la ley natural. Ley natural en el sentido de que está creada por Dios. No una ley natural que viene de algún lugar, de donde sea, de la explosión inicial de hace millones o miles de millones de años. No. La ley natural es una creación. Toda creación en este mundo muestra una dualidad. Por un lado, tenemos la ley natural, y por el otro, la posibilidad de romper, traspasar la ley, Din y Gesed. Gesed, la gracia, es aquello que rompe la ley natural, también en el ser humano. Podemos decir que Dios debe conceder la gracia, cierto, pero también el ser humano debe concederla. Debe juzgar cada asunto con Gesed, con misericordia y compasión, y con ello rompe la ley natural. Conocerán los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si está escrito que debes caminar 1 milla y caminas 1 milla, se trata de la ley natural. Pero si andas 2 millas, rompes la ley. Es decir, puedes hacer más de lo estrictamente demandado. Si tú le pides a alguien 10 gulden y el otro te da 100, da más de lo estrictamente pedido. Ese más, es Gesed. Por ello se dice que el mundo está construido, y sobre Gesed. Olam Gesed Yivane. El mundo está construido sobre la compasión y la misericordia, sobre el hecho de que, una vez tras otra, la ley natural queda invalidada, porque la ley natural ha sido creada, pero es el lado exterior, y tú lo traspasas porque sabes que lo esencial está dentro. Es el árbol que hace fruto, pero tú también conoces el árbol que es fruto y hace fruto, el árbol de la vida, que derriba toda pared. Eso es lo que se exige de ti. Ahora bien, el tribunal no es ningún tribunal como lo conocemos hoy en día, es algo de otro mundo. Demuestra que el Bet Din, que las percepciones del ser humano son inexactas. Solo percibe trozos de la realidad. El trabajo del Bet Din es mostrar que nuestras percepciones son imprecisas y vagas, por las razones que sean. No son ciertas, y no importa lo que haya detrás o debajo. Incluso esas impresiones son inciertas. El trabajo del Bet Din consiste en mostrar otro factor determinante, otro motor que propulsa todo, de forma que quede claro que todo sucede de forma diferente, no solo por las causalidades exteriores. Nosotros solo vemos las causas externas, por esta causa ocurre eso, y por la otra, aquello, etc. El Bet Din mostrará que también existen otras fuerzas. En los Países Bajos, por ejemplo, el Bet Din era el rabinato. Ahora ya no es así. Por ejemplo, si comprabas un pan kosher, tenía una etiqueta que decía, al Bet Din, padre, principal, del tribunal. Porque del rabinato se espera. No sé si hoy en día sigue siendo así. Que explique, la realidad no es la que estás viendo. Siempre hay algo que está detrás. Eso es lo que se espera del rabinato. Por tanto, este Bet Din no es un lugar donde se juzgue a alguien para ver si ha robado o no. También puede suceder, por casualidad. Pero entonces habrá que intentar demostrar que las pruebas no son sólidas y que, de hecho, hay toda clase de causas detrás. Un ser humano no puede nunca conocer todo aquello que está detrás. Y solo así es posible que se actúe por la gracia. El Bet Din, por tanto, tiene la obligación de determinar la luna nueva, no en el sentido de que su centro logístico esté calculando el momento exacto, y que por la radio se proclame luna nueva. No. La llegada de la luna nueva es algo relacionado con el ser humano, porque se trata de que descubramos una vez más, lo que sucede en el ser humano, sucede también en el cielo, en el universo. Es un mismo acontecimiento. Hay que reconocer la renovación del universo. Dos testigos que ni se han visto nunca ni se conocen, que proceden de diferentes lugares y que pueden testificar independientemente deben presentarse, lo que es casi imposible. Algo así solo se da, si el asunto tiene relación con el ser humano. En otros asuntos no es necesario que siempre sean dos testigos. Pero en casos que atañen al ser humano, siempre. Porque siempre están los dos lados, el uno y el otro,
pezuñas hendidas, rumiante. Por eso siempre debe de haber dos testigos. Estos dos testigos vienen pues, y cada uno dice, independientemente del otro, he visto la luna nueva. ¿Dónde? Ahí, detrás de esa colina, cerca de ese árbol la he visto. ¿Y qué había de más? Etcétera. Así es el interrogatorio. Debe contarse con todo detalle. Y el otro testigo debe contarlo también. Se escucha a estos dos testigos para que se den cuenta de que la percepción es un asunto especialmente difícil. Podríamos objetar que todo el mundo puede ver la luna nueva. No se muestra delante de una sola persona solamente. Cierto. Todo el mundo puede verla, pero a aquel que viene como testigo, se le dice, fíjate, incluso eso es una tarea difícil. La visión de la luna nueva quiere mostrarte el grandísimo milagro de que en el universo sucede exactamente igual que en cada persona, y en cada persona igual que en el universo. Se trata de la renovación, del reconocimiento que un mundo nuevo, un tiempo nuevo está viniendo. No digan, sí, el año próximo. En cada momento, esa renovación extraordinaria, que está presente en cada forma, puede suceder. Porque sabemos que la luna nueva se refiere al ser humano. Puede suceder en un momento, y en otra persona, en otro. Por así decir, durante todo el mes es posible que sea luna nueva. Siempre puede presentarse ese momento del desgarrón, del nacimiento de un mundo nuevo. De ese reconocimiento trata todo, y para eso están los dos testigos. Lo que se ve en el firmamento no es más que la posibilidad de que siempre está al alcance, el reconocimiento del principio de la luna nueva. Sé que existe la Nefesh Homeach. Algo ha desaparecido, y también esto desaparecerá, pero un mundo nuevo ha llegado y quién sabe, quizás esta renovación, esta luna nueva, sea el final de toda circulación normal. Como lo he dicho ya, en luna nueva se leen los versículos de aquel tiempo en que la luna es como la luz del sol, y el sol como la luz de los 7 días de creación. Entonces, el mundo nuevo habrá llegado. Por eso, lo nuevo está presente siempre. En cada flor que vuelve a sacar su cabecita de la tierra, en cada animal que nace y en cada ser humano, es el mismo principio. ¿Quién sabe si no se producirá el milagro de la grandiosa renovación? Porque cada cosa nueva es un mensaje de otro lugar. La Nefesh ha entrado en ella. En la planta la Nefesh Homeach, en los animales la Nefesh Hayah, el alma corporal, y en el ser humano también está Nefesh Hayah. Eso es lo que la luna nos dice. La Nefesh Homeach se ve en los árboles así, se dice, ¿cuántos árboles habrá? Hay tantos robles, hayas, tilos etc., pero en medio están esos dos árboles, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. La tradición dice, los dos están en el centro del jardín. En el centro significa realmente, que se trate de un solo y único árbol. Solo depende de tu punto de vista. Si ves aquello que crece, el árbol del conocimiento, hay muerte. Si ves el árbol de la vida, hay vida. No hay dos árboles. Cierto, para nosotros existe la muerte y la vida, pero en definitiva es únicamente la Nefesh Homeach lo que vemos. Y esa Nefesh Homeach se expresa en 7 variaciones. El árbol del conocimiento y el árbol de la vida se expresan, en realidad, en las 7 maneras de crecimiento. La primera manera de crecimiento es el trigo, Gita 895. Así se expresa en primer término. Lo conocemos también en aquello que llamamos pan. Es por ello que el pan es tan importante. Es la primera muestra del crecimiento, aquí. No hay crecimiento anterior al pan. En ello está el valor del pan. Hoy en día ya no sabemos qué es el pan en realidad. El inteligente escoge el pan integral porque es tan sano, y que no tenga abono químico y qué sé yo. Es decir, debe ser pan sano. Pero es una idea pagana. No se trata de si el pan es sano o no, se trata del milagro del pan. Si no se considera así, el pan se convierte en algo extraordinariamente soso y lo único importante es aquello que se pone encima. Pero justamente el pan es el gran milagro. Y justamente en Pascua se produce el milagro del pan. La elección del pan es importante. Hamed 8:40-90 el pan inflado, el árbol del conocimiento, o Matzah 40:95, el pan ácimo, el árbol de la vida. Eso o aquello. De nuevo estamos ante la elección. El pan es el cuerpo. Supongo que conocerán el principio de la última cena. Allí también se dice algo sobre el pan. Muchas teorías se han construido sobre esa cena. Y como es natural, hay opiniones y teorías en contra. No quiero intervenir en el debate. El pan habla del milagro, que Dios mismo deja que crezca. Dios mismo hace el mundo y Dios mismo acompaña ese crecimiento y la ulterior desaparición. No se trata de una fuerza separada de Dios, que pueda hacer lo que quiera. No es así. Dios mismo va con la Nefesh Homeach. Ella tiene su origen en Dios y el secreto del crecimiento y de la ulterior desaparición sucede dentro de él y puesto que es el creador, a través de él. Por eso el pan es tan extraordinariamente importante.
Tirar un trozo de pan es un pecado y si lo haces puedes atraer una desgracia. Pobreza, se dice. Estamos ante una muy antigua creencia, porque en el pan hay mucho más. Todo aquello que aparece como nefes fomeaj o nefes haya, viene y va con un secreto. También un corderito que se coloca en la carnicería, tan limpio y tan blanco, que se puede olvidar que se trata de carne. Para nosotros, es una cuestión de color, de sabor y de vitaminas. Alguna vez he leído que en Estados Unidos hay carnicerías que son tan higiénicas que están decoradas con bellos sofás. A toda costa hay que evitar todo lo que recuerde la sangre y la muerte. Si se ven bellos sofás y muebles, la carne parece otra cosa. Se olvida, como no, que proviene de un animal muerto. Pero realmente, alguna vez ha estado vivo, un corderito, un cerdito, todo viene de alguna parte. Los peces por supuesto también, ese es el milagro. No puedes apartarlo de tu vida con un empujón. La primera modalidad de crecimiento, la primera expresión de que la nefes llega a la tierra, es Jita, el trigo. Es por este motivo que Jita constituye la primera confrontación con el ser humano, que está ante la vida y dice, ahora, la vida está. ¿Árbol del conocimiento, árbol de la vida? De nuevo estamos ante esta elección. No, en un momento festivo en la iglesia o sinagoga o durante una lectura. No. Una vez más, ¿qué lado escoger? ¿A dónde va el viaje? Cada vez de nuevo. Siempre de nuevo viene la elección, y también se va, hasta que finalmente la luna nueva será como el sol y permanecerá. El Bedín en cada luna nueva, también el Bedín dentro de ti espera que tus propios testigos puedan contar, venimos con el mensaje, de que la renovación ha sucedido de verdad. Solo con ese fin son escuchados. De otro modo, el interrogatorio no tendría sentido. ¿Quién sabe? Quizás a través de las muchas preguntas penetra el conocimiento, que se trate de algo esencial, extraordinariamente importante. Quizás podamos reconocer que ahora de verdad viene lo nuevo, que desgarra el tejido en este mismo instante. ¿Quién sabe? Quizás, viene de verdad solo si quieres que suceda. Cada momento está delante y se podría interrumpir. La historia en el Nuevo Testamento deja entrever que lo nuevo al final es traicionado, hace este camino de la desaparición y del regreso, para estar aquí de nuevo, siempre de nuevo. No es algo que haya sucedido alguna vez hace mucho tiempo. Es algo que está siempre. Siempre de nuevo está delante. Eso es, Jita, trigo, la primera modalidad de crecimiento. La segunda modalidad de crecimiento es Seora 376-205, cebada. Es el lado izquierdo, comparado con el trigo que está a la derecha. Con la cebada se puede producir cerveza, pan de cebada, etc. Pero, ¿qué es la cebada? La palabra hebrea Seora tiene una terminación femenina y contiene la palabra Sear 370-200, cabello, y Sear 370-200, puerta. Y la cebada del lado izquierdo, expresa de hecho lo mismo que cabello y puerta. ¿Cuál es la relación? El cabello del ser humano está ocupando el lugar donde debiera estar la luz, es decir, la puerta que da acceso a la luz. La luz que le permite ver a través de todos los tiempos y todos los lugares. Esta luz desaparece en la confrontación con la muerte, con el árbol del conocimiento. A partir de ese instante, el cabello es la consecuencia de la pérdida de ese ojo y de la vida eterna. Por el mismo motivo tenemos cabello también ahí, donde la creación es utilizada para un solo fin, sin considerar que es un camino de regreso a Dios. El cabello también es usado para fines mágicos, como saben. La parte pagana del ser humano dice, qué interesante conocer el poder del cabello, puedo hacer algo, magia, por ejemplo, puedo llegar a algo. Puedo ver ciertas cosas. Si estoy mirando a alguien, veo una luz alrededor de su cabeza, violeta, amarilla y roja. No voy a mirar los pozos del café, veo esa luz, y puedo decir todo de él. Puede ser que para ejercer la magia no haya que ser tonto, necesariamente. Pero es peligrosa, porque utiliza una técnica. El ser humano no lo hace, diciendo, es un milagro. Pero yo estoy en el camino del regreso. Veo a todos los milagros alrededor, y todos me van a acompañar en mi camino de regreso a Dios. No. Todo queda pegado a su persona. Eso es ser, el cabello, y es Sar, puerta, cuando todo está en orden, cuando aún se tiene la conexión entre esta vida de aquí y la otra. La puerta entonces está abierta. Pero si el cabello está cerrada. Y se produce una acumulación de toda clase de seres alrededor de esta puerta, y eso es cabello. Tiene que ver con la puerta. Seora, el lado izquierdo, también tiene que ver con ella. La palabra hebrea contiene las letras 370-200, como Sear y Saar. Es el número del cual se dice, allí comienza el 58 del Salvador. El final de los días, el final del mundo está caracterizado por el principio Gen 850, gracia, encanto, compasión, benevolencia. La Seora es también la entrada, la puerta.
En el relato de Ruth, paralelamente a la cosecha del trigo, hay también la de la cebada. Cuando las dos cosechas se recogen, estamos ante la puerta del 58. Por otra parte, la Sorah es peligrosa, porque también es Sear. Es el tiempo en que la seducción despliega su poderío, cuando los poderes de la técnica, esa magia, están en su punto culminante. También eso sucede en la frontera, en el 57. Por ello, la palabra Mizbeach 4728, altar, tiene el valor de 57. Es el lugar donde lo quemado se hace visible, son las cuatro esquinas donde vierte la sangre. Es el punto decisivo, también en el universo, en el sentido astronómico. La astronomía bíblica dice que ahora estamos en el año 5728, año 1968 de la era cristiana. Estamos en el siglo bíblico 58. El año 5700 es también importante en sentido astronómico. A mí personalmente no me gusta la astronomía, pero es importante a pesar de ello. En la astronomía bíblica, era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 1940. Fuerzas importantes se desencadenaron. Comenzó una revolución poderosa en el mundo. Y sucedió algo muy particular, diferente de lo esperado. El año bíblico 5700, principio del siglo bíblico 58, ocurrió, por así decir, un golpe de efecto atronador. En muchos libros antiguos, se señala la importancia del paso del 57 al 58. El punto 57 es el momento en el que los poderes del lado izquierdo de Seorá y de Sear surgen con impetuosidad. El choque entre las fuerzas buenas y las peligrosas es particularmente violento y la diferencia entre las dos es claramente visible. No es que pueda decirse, bueno, esa otra fuerza es también buena, hasta cierto punto. Hoy en día, a eso se le llama el pensamiento matizado. Pero no. No es tan matizado. Es el uno o el otro, no es ninguna mezcla. Esta claridad no gusta, pero en este punto se toma la decisión. Lo importante aquí son las cuatro esquinas del altar, cuando se ofrece el sacrificio. La tercera modalidad de crecimiento es Geffen 380-50, la vid. El ser humano crece como Gita, es el principio de su presencia aquí. Crece como Seorá, el lado izquierdo del principio. Pero también crece como el Geffen, y así existen 7 maneras de crecimiento en el ser humano. Y todas las modalidades son ese único árbol. Se divide realmente en 7 rostros, pero es siempre el mismo árbol. ¿Estás viendo lo uno o lo otro? La cuarta modalidad de crecimiento es TNA 401-55, la higuera. La quinta modalidad es Rimón 246-50, el granado. La sexta modalidad es Sayit 710-400, el olivo. De la historia de la oliva he contado ya muchas cosas. La séptima modalidad de crecimiento es Tamar 440-200, la palmera, las hojas de la palmera. Se dice que todas estas 7 modalidades provienen de un único árbol. Y si se pregunta, ¿qué árbol es? ¿Quizás un manzano? Porque siguiendo todas las imágenes que conocemos, Eva se comió una manzana. Sí. Esa manzana tiene algo muy particular. A nuestra tierra, en la tradición, se la llama Helkat Tapujín, el campo de las manzanas, el jardín de los manzanos. En realidad, se trata de una palabra aramea. Tapuaj es manzana, pero, con la manzana ocurre igual que con la luna, algo está detrás. En la tradición, ese Helkat Tapujín es una de las 3 facetas de Dios. La segunda es Serampin 770-10-201-50-80-10-50. Estas palabras son intraducibles, aunque se dice que significan el del rostro extendido, pero obviamente, traducirlo así es destruirlo. La tercera faceta es Atika Kadisa 70-410-105-104-10-305, el santo, anciano del principio. Atika es anciano en arameo. Traducirlo así es convertirlo en algo sin sentido, porque es simplemente incomprensible. La palabra Atika en conexión con Atika Kadis ha entrado también en el hebreo, quizás de forma inconsciente. Todo lo viejo y rodeado de un aliento de santidad, es llamado Atika. De la misma forma que la ciudad vieja de Jerusalén no se llama Ir Yesoná, más bien Ir Atika. La palabra normal usada para viejos Yesan, Yesoná. Son pues los 3 atributos de la divinidad, podríamos decir. De verdad es difícil traducirlos. Helkat Tapujín es pues el campo de las manzanas. En arameo, el plural no se escribe con la letra mem, sino con nun, por ello Tapujín y ampin. Tapuaj es aquello que crece, la manzana. De ahí que la manzana de Eva no está del todo equivocada, porque se trata del principio del crecimiento. Quizás haya comido un higo, porque de la higuera cogieron la hoja para taparse, o una granada, o un trozo de pan. ¿Por qué pues esa manzana? Porque la manzana representa el principio de toda fruta que aparece aquí, que sigue existiendo en el otro mundo. Todo aquello que crece aquí,
Crece por el hecho de que en el jardín de arriba exista, ese Helkat Tapujín, ese jardín de las manzanas, quizás todos esos orbes, manzanas, de oro y piedras preciosas de los reyes, tengan que ver con ello. No lo sé, son suposiciones. Naturalmente que he leído sobre el tema, pero no significa que sea cierto. Si es cierto que en la manzana desde la antigüedad está atado el recuerdo, de ese Helkat Tapujín. En la mitología, es el principio del crecimiento. Ese Helkat Tapujín, si podemos expresarnos así, es el jardín sagrado de las manzanas. De ahí sale todo crecimiento en la tierra. De ese jardín se cuenta que allí transcurre todo. Es el auténtico jardín de Edén. De ahí que la manzana de Eva sea plausible. El conocimiento de que se trate de una manzana, podría tener su origen en relatos muy antiguos que se hayan cristalizado en la tradición. Veamos también los demás nombres. El primero, el Seher, Ampin, una palabra aramea, significa rostro. Es una noción de mucho uso en el yidis antiguo hasídico, que sigue vivo. Seher Ampin es el rostro extendido. Es el rostro de Dios que acompaña siempre a la creación, que concede duración. La duración es extensión en tiempo y espacio. Significa que su rostro está presente en todo lugar, en todo aquello que llamamos infinito. Siempre está Él. Sea, donde sea, está Él. Por ello se dice que el rostro humano alargado demuestra que está emparentado con Dios. Vemos también caras que son más bien redondas, pero el principio del rostro humano, del cual habla muy directamente la imagen de Dios, es alargado. Con lo cual, si puedo pronunciarme así, el ser humano lleva la marca de relación con cosas fuera de los redondeados, de los círculos de su presencia corporal. El Seher Ampin se entiende también como un Dios que comprende todo, que es misericordioso y que perdona. Porque está en todo lugar. Y luego es Atika Kadisa. Por supuesto solo puedo resumir, porque podría hablarse durante días enteros sobre el tema. Pero no es nuestra tarea y sería demasiado difícil porque aún estamos en los comienzos. Atika Kadisa es el santo anciano de los tiempos primordiales. La palabra santo contiene el principio de sano, entero, y al mismo tiempo estar separado, como único ser frente a los demás. Es el Dios que está desde el principio y que desde los comienzos primordiales contiene todo dentro de sí, y que, a pesar de todo, está solo. Es una correlación que no conocemos. O si está solo, o se tiene todo. Pero lo extraño es que está solo y que tiene todo. Atika Kadisa es el santo anciano del principio primordial, donde todo está presente. Todo aquello que está presente en la creación, está presente ahí. Y a pesar de ello, Dios está solo, separado. Estos son los tres principios esenciales, los tres atributos de la divinidad, como están expresados en el libro de Daniel y quizás en otros lugares de posterior escritura. Estos tres principios insinúan un secreto, una comunicación, de cómo puede imaginarse la divinidad, expresado en lenguaje humano y pensado en nociones humanas. Estar siempre presente, estar solo y tenerlo todo dentro de sí, ser el principio de todas las manifestaciones aquí, ser el principio de todo aquello que viene aquí y que crece aquí. Tenemos el Helkat Tapujín, el jardín de los manzanos, que contiene esos 7 frutos, esas 7 modalidades de crecimiento. Los 7 están, pero provienen de un único árbol. Se trata del principio del crecimiento. Es un principio conocido. Si leemos los relatos de la Odisea, leemos que la cama de Ulises tenía una especie de columna, con la forma del tronco de un olivo. La copa del árbol había sido cortada y alrededor, por así decir, se había construido la cama, alrededor del olivo. Y no es porque no conocieran ninguna otra manera. No, aquí se trata de la comunicación, que el olivo, aquello que es importante en el 6º día, juega un papel decisivo, la decisión de aceptar lo amargo, pero con la amargura, la esperanza de lo otro. El olivo pues, como centro de una cama. Así otra vez se encontrarán con esas modalidades de crecimiento, y espero que no piensen, que solo se trate de palabras, y a ese árbol, mejor olvidarlo. No. Una vez más debemos intentar ver el milagro que está detrás de todo lo que vivimos, día a día. La oliva contiene un milagro muy grande. Hoy en día si compran en latas provenientes de diferentes países, si vienen de Israel, pensamos que es algo muy especial, igual que el vino que procede de ahí. Ese es el milagro, que algo que esté, en la esencia y por tanto está siempre presente, aparezca aquí y que todo lo de aquí, esté conectado con el milagro. Nada está separado. Por esta razón, estas 7 modalidades del crecimiento son tan importantes, porque siempre nos señalan que así viene y así va todo, en las 7 modalidades. Siempre podemos verlas a nuestro alrededor, y toda la naturaleza está comprendida en ellas. En el relato de Jonás se habla de un árbol llamado Kikaion 110-116-50 que surge con total rapidez, crece en un día y desaparece en otro día. Jonás disfruta de su sombra,
Después lamenta su pérdida y se rebela contra Dios. Ese quicayón pertenece a la familia del olivo. Es el árbol que da el aceite de ricino. La traducción de quicayón es pues ricino. No sé qué aspecto tiene, no soy biólogo. Puede ser también que sea solo un arbusto. Es una modalidad de crecimiento, y demuestra que debe ser incluido en este principio. Viene y va con rapidez, y la misma rapidez la demuestra en la digestión. Sin embargo, nos aclara la razón por la cual Jonás se molesta tanto y toda persona se molesta con él, y es que no comprendemos lo que pasa en el mundo. Siempre pensamos que las cosas deban concordar. Con las fórmulas que tiene, piensa, debería tener una concordancia. Y puesto que no es así, Jonás se rebela. Opina que lo malo debe ser castigado, que Nínive debe ser destruido. Dios mismo dijo que sucedería, y no sucedió. Toda su vida, todos sus puntos de vista, todo, estaba orientado hacia tal objetivo y de pronto, todo cambia. Hemos hablado ya de la luna nueva. De ahí llegábamos al crecimiento, el ir y venir de la forma y de la luna nueva que debe ser anunciada. Porque el ser humano debe tomar conciencia de que la renovación puede darse en cada momento. Con cada cosa que aparece, debe saber que aquí y ahora, en esta cosa que aparece es posible que el final de todo haya llegado. Cada niño que nace y cada nuevo minuto que llega, de hecho, lleva esta potencialidad. Debemos siempre tener conciencia del principio de la renovación, la unidad de David y Jonatán, realmente de David y Saúl. Es algo que está siempre. Quiero dejar ahora el tema del mes Jodes y tratar de otro aspecto del calendario, del que aún no he hablado en detalle. He hablado de los puntos fijos de Pesaj y Shavuot. Pesaj es la primera de las tres posibilidades de encuentro con Dios. 3. También aquí, de nuevo nos encontramos con el 3. Se necesitan 3 letras para formar la raíz de una palabra. Una frase debe consistir de 3 partes, para que sea una comunicación, un mensaje. Existe la trinidad de la tesis, antítesis y síntesis. La trinidad es la respuesta. 2 es un número que no da respuesta aún. El número impar la da. Es lo mismo con Pesaj, Shavuot y Sukkot. He señalado ya que entre Pesaj y Shavuot hay 49 días. Shavuot es el 50º día después de Pascua. Un día especial cae en ese periodo. Se le llama el Lag Baumer 33-270-40-200. En cuanto a Lag, se trata de 2 letras, Lamed y Gimel, 33-33. En el antiguo hebreo se calcula así. Baumer significa en el Omer el día Lag Baumer significa pues el 33 en el Omer. Omer 70-40-200, el tiempo del Omer, es el tiempo de la recolección, del trigo y de la cebada. La recolección comienza el segundo día de la fiesta de Pascua, es decir, cuando comienza a hacerse de noche después del primer día. Se comienza a cortar aquello que ha crecido. Se recoge para un fin bien determinado, no se deja que se pudra en la tierra. Tampoco se recoge porque vaya a pudrirse, aunque suceda con muchas cosas. Aquí estamos ante otro significado. Aquello que se pudre está en este mundo y permanece en este mundo, recorre un circuito, aunque la nefes ciertamente venga de otra parte. Sin embargo, gita trigo, aquello que forma el cuerpo del ser humano se corta, se arranca de la tierra conscientemente, para un determinado fin. No se deja a su destino, todo lo contrario, se cuida desde el inicio, ya desde el campo de cultivo. Por esta razón el ser humano está en el campo, para hacer este trabajo. Come de ello porque piensa que es bueno y útil. No debe comer de ello, de la misma forma que debe respirar y beber. La realidad, sin embargo, es diferente. Debe hacerlo, porque en la esencia pasa algo, porque en su ser es así. Por ejemplo, debe beber, porque en la esencia necesita agua de la fuente de la vida. Y debe cortar el trigo, porque en la esencia se hace lo mismo con él. El ser humano es cuidado, los ojos de Dios no se apartan de él hasta que haya madurado. No se le tira a la basura, todo lo contrario, se corta para convertirse en ese pan de Betlehem. Aunque el sentido del corte, como se produce después de Pascua, se ignora. Lo único que sabemos es que estamos siendo cortados. La salida de Mizraim, Yetzat Mizraim 1090-10-1-400, 40-90-210-40 es también un ser cortado. Se corta al ser humano de la tierra de Mizraim, donde creció. Pero de pronto tiene miedo de estar solo y pregunta, ¿cómo se vive ahora? Preferiría volver a la tierra, a Mizraim, aunque fuera como un fantasma. Me apetecen sus pucheros. Quiero volver. Ese corte da miedo, miedo ante este tiempo infinito, ese Yam Suf, ese mar del final. La traducción, mar rojo, está equivocada y cambia el sentido. Hay miedo, hasta que se percibe que el tiempo es otra cosa totalmente diferente de lo imaginado. Puede cristalizarse de pronto. Puedes pasar a su través, en un camino hermoso. Puedes verlo todo, a cada uno, porque allí cada uno ve a todos los demás.
Puedes verlo todo, y todo es muy diferente de lo que habías imaginado. Y es el momento de la muerte. Por esta razón se cuenta en el Midrash que en el momento mismo en que Mizraim muere en el mar, el momento en que el cuerpo muere en el tiempo y el alma, el Israel bíblico pasa por el mar. Los ángeles del cielo cantan canciones Sirim 310, 210, 40 de alabanza a Dios por el milagro del corte. Pero Dios manda callar a los ángeles, diciendo: ¿cómo podéis estar cantando, mientras que los seres humanos se mueren? Porque aquí hay muerte, y la muerte es algo que yo conozco. No soy yo el creador, no estoy presente en todos los acontecimientos, ¿no me concierne a mí? No se trata de ningún asunto ajeno a él y que pueda decirse que todo terminará bien con los seres humanos. En este momento no tiene buen aspecto, y el sufrimiento ciertamente está. Y él conoce todo sufrimiento. Por eso está dicho que manda callar a los ángeles. Ese hecho ha tenido su continuación en la Halajá 5:30-25, en la tradición, en el llamado Alel 5:30-30, alabanza, celebración. El Alel consta de cierto número de salmos, son los salmos 113, 118, que siempre se recitan en los 3 días festivos. Pero en Pascua no se recitan por completo, porque Egipto se hunde. Se omite una parte, Salmo 115, 117 y una parte del 116. Así se dice que no puede haber ni alabanza ni agradecimiento ni celebración porque la muerte está aquí. Entremos en la vida eterna. No, así no. Porque en este momento comienza el sufrimiento. Es diferente. Por eso se dice que en ese cortar de la tierra, un principio de la creación está presente, y es el regreso. La creación es un ir y venir, y mientras que no se haya regresado, no se sabe por qué hay que abandonar la tierra. Solo se sabe que existe una llegada. Por tanto, digo que la comprensión de la salida viene después, es la parte contraria. Aún no sabemos nada de ella. Por ello se dice, en estas 7 semanas, durante las cuales se corta, que la alegría tiene algo enfrente, y es la tristeza. Porque el final de la recolección se produce al llegar Shavuot, el día 49 es, el último día de la recolección. La alegría de la salvación está conectada pues con el lado de la muerte. Lo dulce y lo amargo se condicionan. La muerte es una realidad, y no hay respuesta en cuanto a su porqué. He tenido que verla, sufrirla y reconocerla. Mucha gente al morir, sigue protestando durante un tiempo, pero tiene poco sentido. Se cuenta que al calmarse el yo interno, se nota que, está bien así. En cierto momento, la calma se adentra y se queda. Las 7 semanas pues, son las 7 semanas de la tristeza, aunque se esté en camino hacia el Sinaí, Shavuot, hacia una grandísima revelación. En estas 7 semanas se cuentan los días que transcurren. Cada semana cae bajo cierta sefirá. La primera semana es la sefirá Gesed y por ello, al primer día se le llama Gesed, Sebe Gesed, el amor, o la gracia, o la benevolencia que está en el amor, en la gracia o en la benevolencia. El segundo día de la primera semana es Geburá, fuerza, según la segunda sefirá. Es decir, al segundo día de la primera semana se le llama Geburá Sebe Gesed, la fuerza que está en el amor. El tercer día es llamado Tiferet, armonía, belleza, perfección. Será pues el día de la Tiferet, Sebe Gesed, la armonía, la belleza y la perfección que están en el amor. El cuarto día es la cuarta sefirá Nezaj, victoria, la ola rompedora del amor. El quinto día Od, la alabanza y al mismo tiempo ser forma. Porque devenir forma es al mismo tiempo una grandísima alabanza de Dios. Espero que comprendan que en la forma de todo del universo, de las estrellas, de los metales, cristales, seres humanos, flores, en todo debe reconocerse a Dios, también en las formas de las figuras geométricas. Es el milagro de Dios, el milagro de la creación. Eso se ve Gesed, la alabanza de la forma en el amor. El sexto día se llama Yesod, fundamento, Yesod se ve Gesed, el fundamento en el amor. El séptimo día se llama Malkut, reino, Malkut se ve Gesed, el reino que está en el amor. Y con ello la primera semana se acaba. La segunda semana está bajo el signo de Geburá, la segunda sefirá, y todos los 7 días tienen relación con Geburá, la fuerza. El primer día de la segunda semana es pues Gesed Sebe Geburá, etc. Luego viene la tercera semana Tiferet, armonía, y el primer día de la semana es llamado Gesed Sebe Tiferet. La cuarta semana es Nezaj y el conteo sigue de la misma manera. La quinta semana es Od, y comienza con el 4 veces 7 más 1, es decir, el día 29. Od es la forma, la multitud de formas, la alabanza a Dios por haberlas creado. Por esta razón, la quinta semana está bajo la señal de concreción de la forma y de la alabanza de Dios, a través de la forma. El primer día de esta semana es Gesed Sebeod, el segundo Geburá Sebeod, el tercero, Tiferet Sebeod, el cuarto Nezaj Sebeod. 32 días han pasado, 28 más 4.
Viene ahora el quinto día en la quinta semana, el día 33, o Sebeot, la forma en la forma al cuadrado, la alabanza en la alabanza. Hay algo muy especial alrededor de ese día 33. La forma se convierte en forma viva, eterna. Además, es exactamente el punto de división, en los 49 días, en dos partes, que se comportan como 2, 1, es decir, 33, 16, 1, 2. El 2 ha pasado, viene el 1. Es un punto muy especial. La dualidad ha pasado, en ese día 33, y la unidad está viniendo. Se trata del Lag BaOmer, el día 33 en el conteo del Omer. El Omer es la medida para los cereales. El cereal se mide con el Omer, una medida muy especial con unas propiedades muy particulares, entre otras, contiene el número pi. Omer, se escribe 70, 40, 200, 310, pero con la vocal en medio y otras cosas, se trata del viejo número pi. Es el número que contiene el secreto del círculo. El tiempo de esos 49 días es llamado tiempo del Omer. Y el conteo, se cuenta cada día, es llamado Sefera Omer, contar el Omer, es el conteo del paso del tiempo. Contamos porque las cosas vienen y van. Si algo se queda, no hay necesidad de contarlo, se colocan señales, puntos fijos, justamente por ese ir y venir. El día viene y va, y todo cambia constantemente. Cambia la condición y el lugar, y cada día lleva un nombre diferente. En la semana como unidad, los días cambian cada vez, y cada semana tiene un nombre diferente. Eso es el conteo del Omer. El día 33 pues, sucede algo muy esencial. Es un día festivo en el calendario, un día de alegría. Se hacen cosas especiales y es también un día de revelación. Se dice que, en ese momento, se revela el secreto de la vida, y conectado, el secreto de la muerte. Se da la respuesta. En la tradición se cuenta siempre con pocas palabras para que el ser humano pueda dedicarse a ellas con toda su atención, que en este día cesa la muerte de los alumnos de Akiva. Los alumnos de Akiva están sometidos a la muerte y nadie sabe por qué. Akiva es una persona que ha existido también en la historia, pero aquí, no se trata de la historia. De él se cuenta que tiene 40 años de nuevo ese curioso 40 y no sabe ni leer ni escribir. Es un pastor cualquiera, un don nadie, un hombre pobre. Y de pronto, cierto relato le cautiva. Se dedica a la Torá y se convierte en un sabio muy grande, tiene muchos alumnos. Y estos alumnos mueren, no se sabe por qué, hasta que en Lag BaOmer, la muerte cesa. ¿Qué significado tiene? ¿Qué puede querer decir? Porque entre tanto, todos han muerto ya. ¿Por qué cesa la muerte? Porque la respuesta es dada. Dos partes han pasado, ha aparecido la tercera parte que da la respuesta, y cuando la respuesta llega, hay gran alegría. Es costumbre ir al campo con arcos y flechas, tirando las flechas en las 4 direcciones en el sentido de una cruz. Se tiran las flechas desde el centro, porque los 4 lados están unificados. Si está en el centro, y con ello todo está redimido. Es notorio que también aquí se encuentra en la cruz y el 33. Aparentemente, estas cosas siempre coinciden. No se trata del número 32 o 34, se trata con precisión del 33. Y también, se tiene el sentimiento de que ahora está la salvación. Ahora se da la respuesta a la muerte. La vida eterna ha llegado. El tiempo que sigue hasta el día 50 es un periodo durante el cual se dice, hay alegría, pero es moderada, ya no es como antes. Y viene el día 50, han pasado 33 días de tristeza y 16 días de alegría moderada. Llega la respuesta, el entendimiento y la comprensión. Viene el día 50, el día de Shavuot. Ahora de hecho, la Torá baja a la tierra, la palabra llega al mundo. Ahora se revela el sentido de todo, la esencia de todo. Ahora hay alegría, y el sufrimiento cesa. Ya no se corta nada. Solo ha quedado un sobrante, y ese sobrante está siempre. Por ello se dice, estate en concordancia con la esencia, deja en todo siempre un sobrante. Si se trata de una comida, de un vaso de vino y de la recolección del trigo, siempre deja algo atrás. Si te mudas a otra casa, deja siempre algo, no te lleves todo. No importa quién pueda recogerlo, deja que lo haga, pero siempre deja algo. Y, ante todo, déjalo en las esquinas son los puntos importantes. Significa que debes saber que nunca puedes vaciar algo por completo, porque en la esencia, nunca todo desaparece. Muchas personas piensan que, si se quema un cuerpo, todo desaparece. Pero no es así. Son solo ilusiones. En la esencia siempre queda algo. Siempre queda el Serik 301, 210, 400, un sobrante. Y ese sobrante vive otra vida. Y lo que viene ahora, es el sentido de todo aquello que se ha cortado. Recordarán los relatos de Sukkot. Ahí viene la respuesta, porque Sukkot no tiene 7, sino 8 días.
Con él, Semini Atzeret, el octavo día de la fiesta de Sukkot, viene la Simchat Torah, la alegría de la Torah. No habrá más cortes ni más recolecciones. No. Tanto la tradición como la Torah dicen que ahora el núcleo está separado de la envoltura. Y se ha quitado la envoltura, la cáscara, para que el hueso, el núcleo, quede a la vista. Se reconoce la esencia. Hasta ahora había sido envuelta, tapada, porque sólo así era posible vivir en esta tierra, engañando a las fuerzas del desarrollo, del crecimiento. Hemos actuado como si fuésemos parte del desarrollo, sin serlo, por supuesto. Esa es la astucia de Rebeca y de su hijo Jacob. Ella dice: yo ahora te envuelvo con la vestimenta del mundo, para que puedas nacer en este mundo. Así todos llevamos el vestido del mundo. Hemos recibido el cuerpo, la apariencia, para que podamos vivir aquí. Pero en el octavo día, este vestido es superfluo, está de más. Entonces somos tal como nos gustaría que los demás nos viesen. Eternos. Si solo pudiera conocerme como soy, pensamos a veces, entonces tendría conocimiento de que lo he querido para bien. Pero no me conoce. Piensa y ve esto y aquello de mí, pero solo es la cáscara. Lo esencial está oculto. Y si acaso le decimos algo de la esencia, contestará que muy bien, pero que solo ve lo que ve. Pero en ese octavo día, la envoltura habrá caído, y la esencia del bien será visible. El pecado era únicamente para afirmarse, afianzarse en este mundo. No ha pecado porque quería el mal. Pensaba en su interior: ¿qué hay que hacer? Estoy aquí y debo comer y beber, debo participar, no hay nada que pueda hacer en contra. La esencia no quería hacer nada mal. Entonces de hecho, vivimos la grandísima alegría, la Simchat Torah, y entonces todo es conocido, leído, se ha encontrado y se reconoce el núcleo. También Lag BaOmer es una revelación. Es la revelación de la respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Los alumnos de Akiva cesan de morir. La tradición dice que Lag BaOmer es el punto donde se revela el secreto de la Torah. El texto de la Torah se aclara, y en sus palabras está la respuesta. Sabrán ustedes que en la tradición existe un hombre llamado Simón Bar Yochai. De él se dice que era el narrador, no el escritor del Zohar. Zohar significa brillo, fulgor, esplendor. Es ilegible. Porque todo el que lo lee, no es capaz de creer lo que está escrito. Es decir, se puede leer, pero no comprender. Es posible acercarse a su contenido, pero con grandes renuncias. Y Simón Bar Yochai es el hombre, según la tradición, que lleva la conversación y que cuenta cómo se puede explicar el conjunto y cuál es la llave para una comprensión más profunda. La costumbre dice que en Lag BaOmer se vaya a visitar la tumba de Simón Bar Yochai en Merón, cerca de Safed, en el norte de Galilea. Se visita su tumba porque se dice que ha tenido que ver con la revelación, con el porqué de las cosas. Eso es lo que sucede en este día 33. Hay una revelación. Eso se ve, la forma en la forma, la alabanza en la alabanza. Es el encuentro de la forma en la semana con la forma en el día. Es un choque, una confrontación en el desarrollo de la forma, y este punto es su culminación. Se nos cuenta el sentido de las cosas para que comprendamos. Hay gran alegría porque algo se nos está revelando, y es la alegría que incluye a todas las demás alegrías. Solo por esta grandísima alegría existe todo lo demás. Ese es el sentido del Lag BaOmer y de la creación. Espero que hayan comprendido que Lag BaOmer no es únicamente una fecha en el calendario. Recuerden que puede materializarse en cada momento, igual que sucede con Pascua, Shavuot o Sukkot. También la luna nueva está en cada momento. Siempre de nuevo podemos ver a ese 2 y a ese 1 y decir que ahora mismo estamos en este punto, donde viene la respuesta. Ahora mismo estoy viviendo la respuesta y viviendo la alegría. Voy afuera y tiro las flechas en las 4 direcciones cardinales y digo: ¿has visto? Yo me he encontrado contigo. Estoy en el centro y le he encontrado a él. Eso es Lag BaOmer, en cada instante, en cada momento, siempre. Por tanto, inyecten vida en la astronomía, en cada segundo de su vida. Fin del libro. Friedrich Weinreb.